El zumbido de la estación de monitoreo del espacio profundo llenó la habitación con un zumbido bajo y familiar. «Teniente comandante». David Marshall estaba sentado encorvado en su consola frotándose el puente de la nariz. El cambio silencioso era una bendición, aquí en el borde más lejano de la galaxia. Pero luego, justo cuando el reloj se acercaba, al final de su reloj, un suave pitido resonó en el centro de comando. Un mensaje entrante de una fuente desconocida. David se enderezó en su silla. Todos los rastros de agotamiento se desvanecieron. Sus dedos volaron por la consola. A través de la transmisión, la pantalla parpadeó y cobró vida y se formó un holograma débil. Un rostro alienígena envejecido y cansado con ojos hundidos que insinuaban incontables años de sabiduría y lucha. «Soy Surin de los Selenones. ¡Pueblo!». El alienígena roncó su voz quebradiza como un pergamino viejo. «Mi tiempo se está acabando». El corazón de David humano se aceleró. Las transmisiones interestelares de especies distantes eran raras, pero había una inquietud aún más profunda en el tono de Sarin. «¿Necesitas ayuda?», preguntó David inclinándose hacia adelante. Su mano ya se cernía sobre el sistema de alerta de emergencia. Sarin sacudió su cabeza lentamente. «No, por mí vengo con una última petición. Responsabilidad». David sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué clase de responsabilidad? El alienígena hizo una pausa, y luego su mirada se fijó en la de David. «Te confío a mis dos compañeras. Son mis esposas, Nara y Bea. Son fuertes, inteligentes, pero necesitarán guía y protección». Los ojos de David se abrieron. Sabio podía sentir el peso de las palabras hundiéndose en la confusión mezclada con la incredulidad. «¿Por qué yo?» La voz de Sarin se quebró por la emoción, aunque trató de mantener la compostura. «Porque, humano, tu especie se preocupa por aquellos bajo su ala, ofreces refugio, incluso cuando nadie se lo pide. Eres en quien confío». La mente de David corrió tratando de procesar lo que estaba pasando. «Pero seguramente hay otras personas de tu propia especie». La cabeza de Sarin sacudió débilmente. «No a tiempo. Están en camino a tu estación mientras hablamos. Llevan consigo conocimiento, pero también son vulnerables ahora sin mí». Su silencio siguió, uno lleno de pesadumbre significado, antes de que David pudiera preguntar algo más. El holograma parpadeó. El rostro de Sarin se suavizó, como si el simple acto de hacer esta petición le hubiera dado algo de paz. «Gracias, humano. Ahora eres su guardián». Y con eso la transmisión se cortó, dejando a David sentado en silencio aturdido. El peso de lo que acababa de suceder se apoderó de él como una capa pesada. Ahora era responsable de dos seres de un rincón lejano de la galaxia, dos extraños con tecnología y emociones alienígenas, mientras el silencio en el centro de comando se profundizaba. «David», murmuró en voz baja, «¿en qué diablos me acabo de meter?». Pero no había tiempo para pensar en eso. Un mensaje sonó en su consola, una confirmación de que el transporte alienígena que llevaba a Nara y Bea llegaría en 2 horas. David se levantó de la silla. La adrenalina hizo efecto. Necesitaba prepararse y rápido. Miró la consola una última vez como si esperara que Sarin reapareciera para ofrecer más claridad, pero todo lo que vio fue el reflejo de su propio rostro, una expresión de preocupación, curiosidad y algo más que no podía dejar de lado. La responsabilidad. Con un suspiro, David se dio la vuelta y se dirigió hacia la bahía de Atraque. El turno tranquilo había terminado y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El muelle de Atraque era un espacio cavernoso que zumbaba con los sonidos de la maquinaria y el parloteo distante de los ingenieros que terminaban sus turnos. David estaba de pie cerca de la esclusa de aire, cambiando de un pie a otro, los nervios asintiendo en su estómago. Habían pasado 2 horas y el transporte alienígena estaba ahora a minutos de distancia. La comandante Sarah Reese, jefa de seguridad de la estación, se le acercó con una ceja levantada. «Así que me estás diciendo que me ofrecí como voluntaria para aceptar 2 esposas alienígenas», dijo medio bromeando, medio preocupada. «Créeme, no fue exactamente voluntaria». «Dead», respondió pasándose una mano por el cabello. Resultó ser la que Surin llamó. Lo hizo sonar como si no tuvieran otro lugar a donde ir. Reese lo miró escépticamente, pero no insistió más. En cambio, se cruzó de brazos manteniendo su mirada fija en la entrada de Atraque. «Bueno, esperemos que no traigan más problemas de los que resuelvan». Los 4 David pudieron responder. Un fuerte siseo llenó el aire y
Las pesadas puertas exteriores comenzaron a abrirse. El elegante transporte plateado se deslizó dentro de la bahía. Su superficie brillaba como metal líquido bajo las luces de la bahía. Cuando se detuvo suavemente, el siseo de despresurización resonó en la cámara. David se ajustó el uniforme, tratando de estabilizar sus nervios. Podía sentir que lo que fuera que estaba a punto de atravesar esa esclusa de aire no solo cambiaría su vida, sino que podría alterar el delicado ecosistema de toda la estación. Las puertas de transporte se abrieron, con un suave fueron, y emergieron dos figuras. La primera. Nara era alta, con un cabello blanco suelto que caía en cascada sobre sus hombros, como seda. Sus penetrantes ojos violetas escanearon la habitación con un aire de autoridad como si estuviera midiendo cada detalle en cuestión de momentos. Sus túnicas brillaban con patrones tenues que cambiaban de color con cada movimiento, una marca de alguna tradición alienígena desconocida. Detrás de ella estaba Bea, ligeramente más baja pero no menos llamativa. Su piel azul plateada brillaba bajo las luces de la estación, y su cabello oscuro flotaba suavemente como si existiera en una gravedad diferente. Había una serenidad en su mirada, pero también una cautela cautelosa, como alguien que había visto demasiado de la dureza de la galaxia. David dio un paso adelante, aclarándose la garganta. Nara, vea, soy el teniente comandante David Marshall. Sarin me envió, sabemos, dijo Nara con una voz suave pero firme, interrumpiéndolo suavemente. Habló de ti a menudo. Vea, dio un ligero asentimiento, su expresión tranquila pero ilegible. Él confiaba en ti, por eso estamos. Aquí por un momento los tres se quedaron en silencio, la enormidad de la situación asentarse sobre ellos como una densa niebla. David no solo estaba dando la bienvenida a dos nuevos residentes a la estación, estaba aceptando una responsabilidad que se extendía mucho más allá del protocolo de servicio. El comandante Reyes intervino, rompiendo la tensión. Hemos preparado habitaciones para los dos. Podemos escoltarlos allí si quieren. Nara asintió levemente. Gracias. El viaje fue agotador. Mientras comenzaban a caminar por la bahía de atraque, David Fell. Al paso de ellos, tratando de entablar una conversación, Sarin dijo que ambos tienen conocimientos que podrían beneficiar a la estación. Nos encantaría escuchar más sobre su experiencia cuando esté listo. Nuestro conocimiento es variado, Nara respondió con voz mesurada. Tecnología, cultura, medicina, nuestra gente valora la educación amplia. Villa agregó suavemente. Pero primero necesitamos tiempo para adaptarnos. ¿Ha sido un largo viaje? David asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Te acomodaremos primero los pasillos de la estación. Zumbaron con una actividad tranquila mientras se dirigían a los cuartos residenciales. Los miembros de la tripulación de la estación ocasionalmente miraban en su dirección. La curiosidad era evidente en sus expresiones. Aunque nadie se detuvo a mirar cuando llegaron a la habitación preparada para Nara y Vela, Rez ingresó un código de seguridad y la puerta se abrió para revelar una espaciosa suite. Una iluminación suave iluminó la habitación, y pequeños toques de decoración alienígena provistos por el transporte estaban esparcidos por todas partes, haciendo que el espacio se sienta menos estéril. Este será tu espacio, explicó David haciendo un gesto hacia adentro. Está diseñado para adaptarse a diferentes necesidades ambientales. Si algo se siente mal, házmelo saber y lo ajustaremos. Nara entró mirando a su alrededor con un sutil asentimiento de aprobaciones. Aceptable, dijo su tono neutral pero no desagradable. Bea se acercó a una ventana, que ofrecía una vista del borde exterior de la estación, donde la vasta extensión del espacio se extendía infinitamente. Más allá de ella, David dudó por un momento, sintiendo la urgencia de decir algo, cualquier cosa que pudiera facilitar su transición. Pero las palabras fallaron. En su lugar dio una pequeña sonrisa incómoda. Los dejaré a ambos para que se acomoden. Mañana comenzaremos con las presentaciones de la tripulación y les daremos un recorrido apropiado. Nara se volvió hacia él, un destello de gratitud brilló brevemente en sus ojos.
Gracias, David, apreciamos tus esfuerzos. Violet no dijo nada, pero el leve asentimiento que dio fue suficiente para comunicar su reconocimiento mientras David se daba vuelta para irse. Una voz tranquila lo detuvo. Sarin creía en tu amabilidad. Bella dijo suavemente. Esperamos que tuviera razón. David hizo una pausa sintiendo el peso de esas palabras asentarse sobre él. Les dio un asentimiento tranquilizador antes de salir al pasillo. La puerta se cerró detrás de él. El comandante Reyes se apoyó contra la pared con los brazos cruzados. Bueno, eso fue suave, bromeó David. Puso los ojos en blanco aunque no pudo evitar sonreír. Es mucho para asimilar para ellos, sí. Para mí sí no es broma. Reyes le dio una palmadita en la hombro. Buena suerte. Teniente, tengo la sensación de que lo necesitarás. Mientras David regresaba a través de la estación, la gravedad de su nuevo rol pesaba mucho en su mente. Estos no eran solo dos nuevos residentes. Ahora eran parte de su vida, ya sea que estuviera listo para ello o no. Y en el fondo, una parte de él no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo. A la mañana siguiente, las luces artificiales en la estación se iluminaron lentamente para simular un amanecer. David se paró afuera de las habitaciones de Nara y Bill sus nervios, haciendo que su estómago se retorciera en nudos. Esta no era solo una integración de rutina. Él era responsable de dos personas con expectativas y experiencias de aduanas completamente diferentes. Con un suspiro, golpeó suavemente la puerta que se abrió casi de inmediato revelando a Nara, de pie y sereno luciendo el mismo road brillante del día anterior. Bea apareció un momento después, su expresión serena, insinuando curiosidad, pero también moderación. Estamos listos, dijo Nara sin ceremonia. David forzó una pequeña sonrisa. Genial. Pensé que comenzaríamos presentándote a algunos miembros clave del personal. Te ayudaré a hacerte una idea de cómo operamos. Aquí mientras caminaban por los pasillos principales de la estación. David señaló. Varias secciones, el centro de comando, la base de atraque y las áreas de recreación. Tanto Nara como Vi estaban atentos, absorbiendo cada detalle en silencio. Su primera parada fue el laboratorio de investigación donde el doctor Ethan Cole, el científico líder de la estación, esperaba con una sonrisa cálida. Es bueno conocerlos a ambos. Escuché que trajeron algunos conocimientos interesantes. Nara inclinó ligeramente la cabeza. Hemos estudiado y trabajado con biotecnologías avanzadas y artes curativas. Tal vez podamos ofrecer información a su investigación. Los ojos de Ethan se iluminaron de emoción. Eso es exactamente lo que esperaba escuchar. Me encantaría discutir algunos de nuestros proyectos en curso. Tal vez podrías ayudarnos a mejorar nuestros protocolos médicos. Nara asintió levemente. Eso suena productivo. Mientras tanto, Bella se acercó a una consola cercana. Sus dedos rozaron la pantalla táctil con una curiosidad casi reverente. Examinó la base de datos de biodegradación de la estación. Sus ojos oscuros parpadearon con intriga. David se aclaró la garganta. William, ¿estás aquí? Familiarizado con la tecnología médica. Bella lo miró con expresión suave, pero cautelosa, sí, hasta cierto punto, pero mi enfoque está más en los sistemas de infraestructura que mantienen todo funcionando. David sonrió impresionado. Definitivamente tendremos que presentarte al teniente Grayson en ingeniería. Siempre está buscando formas de mejorar la seguridad y la eficiencia de la estación. Justo en ese momento Ethan intervino. De hecho, si ambos están cómodos, me encantaría mostrarte nuestro laboratorio de botneys a continuación. Hemos estado trabajando en especies de plantas híbridas y tengo la sensación de que podrías tener algunas ideas para nosotros. David asintió alentadoramente. ¿Te encantará? El equipo de Ethan ha encontrado formas de cultivar cultivos alienígenas en gravedad cero. Nara y Bea intercambiaron una mirada como si se comunicaran en silencio. Luego Nara se volvió hacia Ethan. Sería un honor ver tu trabajo. Mientras el grupo se abría paso por los pasillos, David observó a Nara y Vila de cerca. Aunque permanecieron serenos, podía sentir la tensión justo debajo de la superficie. Esto no era solo un nuevo lugar para ellos, era una nueva vida muy alejada de todo lo que habían conocido. Cuando entraron al laboratorio de botánica, Ethan los condujo con entusiasmo a una sección llena de plantas alienígenas luminiscentes. Dijo señalando una enredadera alta con zarcillos morados brillantes que provienen de un sistema
Recientemente hemos cartografiado su bioluminiscencia, pero aún no hemos descubierto si tiene propiedades medicinales. Nara se acercó y examinó la planta con ojo experto. Esta es una enredadera curativa, dijo con confianza. Su savia se puede usar para acelerar la regeneración celular, pero debe cosecharse con cuidado las toxinas en sus hojas. Son dañinas si se mezclan incorrectamente. Ethan parpadeó. Impresionado, eso es asombroso. Hemos tenido esto durante meses y no teníamos idea. David no pudo evitar sonreír. Te dije que estarían ayudando full. Bea, mientras tanto, se dirigió a un panel que muestra los controles ambientales para la sección Botany, pulsó algunos comandos frunciendo el ceño ligeramente. Tus niveles de humedad son inconsistentes. Si ajustas los ciclos para que coincidan con los intervalos de rotación planetaria, estas plantas prosperarán mejor. Ethan la miró fijamente por un momento y luego se rió. Tú acabas de resolver un problema que nos ha estado molestando durante semanas. David le dio a Aya un asentimiento de aprobación. ¿Ves? Ya estás haciendo una diferencia. Bea ofreció una pequeña sonrisa casi de asco. ¿Se siente bien cuando terminaron el recorrido por los laboratorios? Ethan expresó su gratitud. Cuando estés listo, me encantaría trabajar con ustedes dos más de cerca. No todos los días obtenemos experiencia como la tuya. Nara inclinó la cabeza. Haremos lo que podamos para ayudar. David llevó a Nara y Bella fuera del laboratorio sintiendo una sensación de alivio. La primera interacción había ido bien, mejor de lo que esperaba mientras caminaban. Miró a Nara. ¿Cómo te sientes con todo hasta ahora? La expresión de Nara permaneció ilegible. Es diferente, pero manejable. Bella caminando. A su lado soltó una risa suave. Mejor de lo esperado. Ella admitió. Pensé que se sentiría más extraño. David sonrió. Bueno, tratamos de hacer que este lugar se sienta como un hogar para todos. Continuaron su recorrido deteniéndose brevemente en el área de recreación donde algunos miembros de la tripulación estaban jugando un juego de pelota de gravedad cero. Nara y Bill observaron en silencio, pero David notó un destello de interés en la mirada de Bill. ¿Juegas algún juego?, preguntó. Bea la sacudió. Cabeza no así, pero parece divertido. David sonrió. Tendremos que enseñarte alguna vez para cuando llegaron a la sección de ingeniería. David podía decir que tanto Nara como Bea estaban comenzando a relajarse. El teniente Grayson los saludó con una sonrisa amistosa e inmediatamente se sumergió en una conversación con Fata sobre los sistemas de la estación y las posibles actualizaciones. David se quedó atrás por un momento observándolos interactuar. Era extraño. Justo ayer había sido empujado a esta inesperada responsabilidad. Ahora comenzaba a sentirse bien mientras terminaban el tour de día. David acompañó a Nara y Bella de regreso a sus habitaciones. Si necesitas algo, no dudes en preguntar, dijo mientras la puerta se abría. Nara le dio un breve asentimiento. Gracias, David. Bea sonrió suavemente. Hoy fue un buen comienzo. David sintió una calidez extenderse a través de él. Me alegro, lo tomaremos un día a la vez. Mientras se giraba para irse, la voz de B lo detuvo una vez más. Sarin tenía razón sobre ti. David hizo una pausa mirándola. ¿Qué quieres decir? La sonrisa de B era pequeña pero genuina. ¿Te importa? Eso hace toda la diferencia. David asintió con la cabeza. Una sensación de tranquilidad, decidida, se apoderó de él. Haré lo mejor que pueda, y cuando la puerta se cerró detrás de él, David supo que no se trataba solo de cumplir una promesa a Sarin. Este era el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. La joroba de la noche artificial de la estación estaba más tranquila de lo habitual mientras David estaba sentado en el comedor bebiendo una taza de café tibio. Había pensado que el tour de día ayudaría a Nara y Bella a adaptarse, pero el peso de su nueva responsabilidad todavía pesaba mucho. Esto no era solo un deber, era una prueba y él no estaba seguro de si estaba listo. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Nara y Bella entraron en la habitación. Su presencia atrajo miradas curiosas de los pocos miembros de la tripulación que se demoraban alrededor. La postura majestuosa de Nara no se quebró, pero la sutil curiosidad de Bell
Era evidente mientras su mirada vagaba por la habitación, estudiando la extraña mezcla de interacciones humanas. David les hizo un gesto para que se acercaran y se sentaron en la mesa, frente a él. Pensé que podríamos hablar y conseguir. Para conocerse mejor, comenzó a dejar su café. Sarin mencionó que ambos tienen habilidades, conocimiento, pero ¿y ustedes qué disfrutan cómo son sus vidas? Más allá del trabajo, la expresión de Nara era neutral, pero había un destello de algo en su mirada, tal vez un rastro de vulnerabilidad. Nuestras vidas estaban estructuradas, dijo ella. Deber, familia, responsabilidad, nosotros. Teníamos poco tiempo para actividades personales. Bella asintió lentamente, pero disfrutamos cosas simples, historias, música. Sarin era un narrador de historias. Agregó un toque de calidez. En su voz él solía contar cuentos desde mundos lejanos hasta el pasado, las largas noches. David sonrió suavemente. Tenemos muchas de esas cosas aquí, tal vez pueda mostrarles algo de nuestra música. Alguna vez Nara inclinó la cabeza levemente reconociendo el gesto, pero su expresión permaneció cautelosa. Eso sería aceptable antes. De que David pudiera decir más, la puerta del comedor se abrió y el teniente Grayson entró, asintiendo con la cabeza hacia Dve, antes de dirigirse a su mesa. Perdón por interrumpir, dijo mirando. Abea, quería hacer un seguimiento de algunas de las ideas del sistema que mencionaste. Antes hice un escaneo rápido y tenías razón sobre esas vulnerabilidades. Si estás lista para ello, me encantaría profundizar en algunos diagnósticos más profundos contigo. La expresión de V se iluminó y se inclinó hacia adelante. Ligeramente me gustaría que David le hiciera un gesto alentador. Adelante, los alcanzaré. A ambos más tarde, mientras Bella se iba con Grayson, David volvió su atención a Nara. Ella permaneció quieta, sus manos dobladas cuidadosamente en su regazo, pero había una tensión subyacente en ella. ¿Todavía no estás segura de todo esto? ¿Eres tú?, David preguntó. Gentilmente la mirada de Nara se encontró con la suya, aguda, pero no cruel. Tu gente es diferente. No es fácil confiar lo que no entendemos. David se reclinó en su silla, considerando sus palabras. Lo entiendo, y no fingiré que es fácil para nosotros tampoco. Pero lo estamos intentando. Lo estoy intentando por primera vez. La expresión de Nara se suavizó un poco. Vemos que admitió que tomará tiempo. David asintió, es justo. Los dos se sentaron en silencio por un momento. Una quietud cómoda se instaló entre ellos. No fue una resolución, pero fue un inicio puente entre sus dos mundos solo. Entonces el sistema de alarma de la estación emitió un tono agudo y estridente. David se puso de pie de un salto con el corazón acelerado. Nara entrecerró los ojos, tensándose instintivamente. Atención, todo el personal. La voz del comandante Reese crujió por el sistema. Tenemos una nave no identificada acercándose. Reporten a sus estaciones de inmediato. David miró a Nara y ella asintió bruscamente. Ya se estaba levantando de su asiento. Seguiremos su ejemplo juntos. Corrieron hacia el centro de comando. El aire estaba cargado de tensión cuando llegaron. Reese ya estaba en la consola principal, monitoreando la aproximación de la nave no identificada. No es una de las nuestras, dijo Raya. Su tono era sombrío y no responde a las llamadas. David se inclinó sobre la consola. Sus ojos escanearon la transmisión de datos en su posición de espera, justo afuera de nuestro perímetro. No hay armas activas, pero esto no se siente bien. Nara dio un paso adelante. Su expresión era aguda y calculadora. Podría ser un explorador o una distracción. Reyes le lanzó una mirada a David. ¿Confías en su juicio sobre esto? David asintió sin dudarlo. Sí. ¿Qué sugieres, Nara? Nara estudió la consola por un momento y luego habló con tranquilidad. Autoridad. Envía una señal de descompresión. Haz que parezca que llegan refuerzos de un sistema cercano. Puede obligarlos a revelar sus intenciones. Reus levantó una ceja, pero no discutió. Vale la pena intentarlo. Mientras Reus implementaba la sugerencia de Nara, la tensión en la habitación se profundizó. Observaron la pantalla esperando que la nave respondiera. Los segundos se convirtieron en minutos, cada uno más pesado que el anterior. Luego la nave comenzó a moverse lentamente al principio. Luego aceleró para alejarse de la estación a una velocidad alarmante. «Se está retirando», Reese murmuró medio incrédulo. Eso realmente funcionó. David soltó un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Se volvió hacia Nara, una mezcla de gratitud y respeto en su mirada. «Buena llamada».
Nara sintió con satisfacción. Hemos lidiado con situaciones similares antes. Mientras el sistema de alarma desactivaba la atmósfera del centro de comando. Al este, aunque el peso de lo que acababa de suceder persistía, Reese le dio una palmada en el hombro a David. Algunos aliados astutos, teniente, creen que encajarán. Perfectamente. David sonrió mirando a Nara. Yo también lo creo mientras la tripulación se dispersaba. David se volvió hacia Nara una vez más. Sé que esto no es fácil para ti, pero hoy, algo podemos hacer que esto funcione. Ara lo miró por un momento y luego hizo un sutil asentimiento de aprobación. Sí podemos. David sintió una oleada de tranquila satisfacción. No era perfecto y todavía había desafíos por delante, pero por primera vez, creyó que esta extraña nueva asociación podría tener éxito cuando dejaron el centro de comando, juntos lado a lado. David no podía quitarse la sensación de que los eventos del día eran solo el comienzo. Los desafíos vendrían de eso, estaba seguro, pero por ahora habían ganado una pequeña victoria, y eso fue suficiente. A la mañana siguiente, David estaba afuera de la bahía de ingeniería esperando que Bea terminara su primera sesión de diagnóstico de sistemas con el teniente Grayson. La tensión persistente del encuentro del día anterior con la nave no identificada todavía pesaba sobre él, pero la tranquila presencia de Nara y Bell había cambiado las cosas. No eran solo pasajeros, estaban demostrando ser valiosos. Val paso a paso justo cuando David estaba perdido en sus pensamientos. Las puertas de la bahía se abrieron, y Bea emergió, su piel azul plateada brillando débilmente. Bajo las luces de la estación se veía más ligera de alguna manera, como si encontró un propósito. Por pequeño que fuera, Grayson la siguió de cerca sonriendo. Ella es una natural, dijo. Palmando a Bea en la espalda, detectó algunos errores en el sistema. Hemos estado persiguiendo durante meses. Si me preguntas, deberíamos ponerla en la nómina. David sonrió feliz de escucharlo. Se giró hacia Vila. ¿Estás bien, Beyla? Asintió levemente, su cabello oscuro, brillando mientras se balanceaba. Se siente bien, contribuir familiar incluso antes de que David pudiera responder. Nara se acercó desde el final del pasillo, sus movimientos elegantes, captando la atención de los miembros de la tripulación que pasaban ahí. «¿Estás?» dijo. «Te estaba buscando». David arqueó una ceja. «¿Todo bien?» «Sí». Nara respondió. «Pasé la mañana en el laboratorio de investigación con el Dr. Cole. Tus científicos son curiosos, me recuerdan a los nuestros». David sonrió. «Lo tomaré como un cumplido». Los tres se quedaron en silencio cómodo por un momento, y David sintió un cambio, un pequeño, pero importante paso hacia la confianza. Ya no eran extraños en un lugar extraño, estaban comenzando a pertenecer, ya que ambos habían tenido una mañana ocupada. Deut dijo: «¿Qué tal si tomamos un descanso?» Pensé en mostrarles a ambos la plataforma de observación. Tiene la mejor vista de la estación. La expresión de Bale se suavizó e incluso el comportamiento severo de Nara pareció aliviarse. «Eso sería bienvenido», Nara admitió mientras se abrían paso a través de los pasillos sinuosos. David no pudo evitar sentir una extraña sensación de orgullo. La estación estaba cobrando vida para Nara y Vila, y a su vez se estaban volviendo parte de su ritmo. Cuando llegaron a la plataforma de observación, David se hizo a un lado, permitiendo que Nara y Bea admiraran la vista. La extensión del espacio se extendía infinitamente ante ellos. Las estrellas brillaban como promesas distantes. La plataforma estaba en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas de soporte vital de la estación y el parloteo tenue de los miembros distantes de la tripulación. Bea presionó una mano contra el vidrio. Su expresión era tranquila. «Me pregunto si es hermoso», susurró. Nara estaba a su lado. Sus ojos violetas reflejaban las estrellas. «Me recuerda a casa», murmuró casi para sí misma. David se apoyó contra la barandilla, dándoles espacio para absorber el momento que llamamos el borde de todo. Dijo suavemente: «Aquí afuera puedes sentirte increíblemente pequeño y como si todo fuera posible». Bea lo miró, una extraña sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. «Esa es una manera muy humana de ver las cosas, David», se rió entre dientes. «Somos una especie extraña». Por un momento todos se quedaron juntos en pacífico silencio, el peso de sus pasados individuales mezclándose con la inmensidad del espacio más allá. No era una solución para todo, pero era un comienzo, un entendimiento que no necesitaba palabras. Después de un rato, David rompió el silencio. «Sé que las cosas no siempre serán
Fáciles. Habrá desafíos más días como ayer, pero creo que podemos hacer que esto funcione. Nara lo miró de reojo, su expresión pensativa. La confianza. Toma tiempo, David, pero estás demostrando tu valía. Villa asintió con la cabeza en acuerdo. Sarin. Eligió bien. David sintió una calidez extenderse a través de él ante sus palabras. Esto ya no era solo sobre el deber o la obligación. Esto era sobre algo más profundo. Se empujó fuera de la barandilla aplaudiendo juntos. Vamos a tomar algo de comida. Hay un cocina cerca de Kesurs medio decente, café, y yo incluso podría hacer algunos pasteles. Nara levantó una ceja y se dibujó una sonrisa en sus labios. Hablas de comida a menudo. ¿Es eso también un rasgo humano? David se rió. No tienes idea. Mientras caminaban por el pasillo uno al lado del otro, David no pudo evitar sentirse esperanzado de que estuvieran encontrando su camino juntos, y por primera vez desde que llegó el mensaje de Serin, David creyó que tal vez tuvieran un futuro que valiera la pena construir. La rutina de la estación comenzaba a resultar familiar para Nara y Bea, pero la verdadera prueba de pertenencia aún estaba por delante. David los guió hacia el salón de recreación comunitario. Esa noche sintió la tensión tácita. Este era un lugar donde los miembros de la tripulación venían a relajarse, reír, compartir historias y olvidar las cargas de la vida interestelar, aunque solo fuera por un tiempo. Para Nara y Bea, podría ser un puente hacia la conexión o un recordatorio de su distancia de este mundo. David les dio a ambos una mirada alentadora. No es nada formal, solo un lugar para relajarse. No tienes que unirte, pero es una buena manera de conocer a más miembros de la tripulación. Bea miró a través de la habitación con la curiosidad iluminando su expresión. Sin embargo, Nara permaneció serena con los brazos cruzados. Esto es diferente, murmuró con su voz pensativa. El salón estaba lleno de charlas informales y competencia amistosa. Los miembros de la tripulación jugaban a juegos de cartas en una mesa. Mientras otros se apiñaban sobre un tablero de estrategia holográfico, la música se filtraba desde la esquina donde un ingeniero tocaba un instrumento de cuerda. Bennett Grayson les hizo señas para que se acercaran desde un sofá bajo. David, vengan, únanse a nosotros. Estamos a punto de comenzar un juego. David sonrió mirando a Nara y Bea. ¿Le gustaría unirse? Bea dudó solo por un momento antes de asentir. ¿Qué tipo de juego? Grayson sonrió. Es un juego de estrategia. Los equipos compiten para capturar territorio. Te lo advierto, se vuelve competitivo. Los labios de Bea se torcieron en lo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa. Jugaré. David se rió entre dientes y le hizo un gesto a Nara para que se uniera a ellos, pero ella negó con la cabeza ligeramente. Observaré por ahora, tomando asiento al lado de Vila. David explicó las reglas, aunque ella pareció comprenderlas más rápido de lo esperado. Jugaban en parejas. David y Vila contra Grayson y un médico llamado Arlan. A medida que el juego progresaba, la mente aguda de Bea se volvió clara. Analizó cada movimiento con precisión. Sus estrategias tomaron por sorpresa incluso a Grayson. Recuérdame nunca jugar contra ti, dijo Grayson riendo, después de que Bea hizo un movimiento decisivo ganando el juego. Para su equipo se trata de entender patrones, respondió Villa con su tono modesto. Pero satisfecha, Nara, parada a un lado, observó el intercambio con tranquila diversión. Lentamente se acercó al grupo como si la atmósfera alegre la estuviera atrayendo a pesar de sí misma. David hizo un gesto hacia el lugar vacío. A su lado, seguro que no quieres unirte a la siguiente ronda. Nara arqueó una ceja, pero finalmente se sentó su postura todavía digna, pero ya no distante, muy bueno. Enséñame. A medida que avanzaba la noche, la tensión que una vez se había cernido sobre ellos, como una nube pesada, comenzó a disolverse. La risa de Nara y Villa, aunque suave, se hizo más frecuente. La tripulación los recibió en el juego con facilidad, bromeando y animando sin dudarlo. En un momento, Nara hizo un movimiento astuto que agregó por completo el equilibrio del juego. Grayson gimió levantando las manos en señal de derrota fingida. Bien, ahora ambos son oficialmente peligrosos. David no pudo evitar reír. Creo que acabamos de encontrar a nuestros nuevos campeones de estrategia por primera vez desde su llegada. Nara sonrió con la expresión genuina y desprevenida que
suavizó su comportamiento generalmente severo. Bea, sentado a su lado, le dio a David una mirada llena de tranquila gratitud. Mientras los juegos continuaban, la línea entre alienígenas y humanos se desdibujaba en este espacio compartido. No importaba de dónde venían o qué cargas llevaban. Simplemente eran personas disfrutando de un momento fugaz de conexión cuando la noche llegó y la tripulación comenzó a dispersarse. Nara y Bella se quedaron con David por un momento más. Esto fue agradable, Nara admitió. Su voz pensativa asintió con una sonrisa serena todavía en sus labios. Se sentía bien ser parte de. David se reclinó sintiendo que el peso del día se le quitaba de los hombros. Creo que ustedes dos encajan mejor de lo que creen. Nara lo miró y su expresión se suavizó. Quizás es más fácil de lo que esperaba cuando se levantaron para irse. David sintió una extraña pero reconfortante sensación de alivio. Esto ya no se trataba solo de cumplir con la solicitud de Sarin, Nara y Ve. No eran obligaciones. Se estaban volviendo parte del estándar de la estación y por primera vez desde su llegada, David realmente creyó que estaban en casa. Los siguientes días en la estación fluyeron con una tranquila sensación de progreso. Nara y Vila se habían adaptado a sus rutinas. Nara sumergiéndose en proyectos colaborativos en el laboratorio de investigación y Ve trabajando de cerca con el equipo de ingeniería para mejorar los sistemas de la estación. Lentamente pero con seguridad se estaban volviendo indispensables para las operaciones de la estación. Sin embargo, era más que solo trabajo. Estaban construyendo relaciones, tejiéndose en el tejido de la vida de la estación. Pero justo cuando parecía que todo estaba tomando forma, llegó un mensaje. El timbre familiar de una transmisión entrante resonó en el centro de comando, donde David estaba sentado en su consola. Lo conectó a través de la pantalla, parpadeó a la vida revelando un embajador Selenon Stern y formal teniente comandante Marshall Soy Telex. Emisario del Consejo Selenon, anunció el embajador, su tono cortante y frío. Hemos venido a recuperar Nara. Y va a sus lugares con su gente. El pecho de David se apretó y por un momento, apenas pudo responder, me fueron confiados, dijo cuidadosamente por Sarin. Antes de su muerte, la mirada del embajador permaneció firme. El deseo de Sarin fue anotado, pero el Consejo ha decidido que deben regresar a casa. Los pensamientos de David corrieron. Él sabía que legalmente no tenía motivos para negarse, pero enviarlos de regreso a una vida que habían dejado atrás se sentía mal. Ya no eran solo refugiados selenones, se habían convertido en parte de la estación, parte de su vida. Con el debido respeto, dijo David, manteniendo su voz tranquila pero firme. Esta es su decisión, si quieren quedarse día. No voy a obligarlos a irse. La expresión del embajador se endureció. No tienes autoridad para negar nuestra solicitud. David lo miró a los ojos de manera uniforme. Tal vez no, pero dejaré que ellos decidan. David encontró a Nara y Bella en la plataforma de observación mirando las estrellas. El peso de la conversación que estaba a punto de tener hizo que su corazón se sintiera pesado, pero no había forma. De evitarlo, se aclaró la garganta y se giraron hacia él. Acabo de recibir un mensaje del Consejo Selenon, dijo eligiendo cuidadosamente sus palabras. Quieren que regreses a casa por un momento. El silencio permaneció entre ellos pesado incierto. La expresión de Nara permaneció serena, pero David pudo ver el destello de conflicto en sus ojos. Ve parada a su lado, miró sus manos, su comportamiento tranquilo, vacilando por primera vez. Son nuestra gente, murmuró Nara, más para sí misma que para David. Tenemos responsabilidades. David se acercó, su mirada firme. Tú también tienes un lugar aquí. Ya no se trata solo del deber, se trata de dónde quieres estar. La voz de Vi era suave pero llena de tranquila certidumbre. Hemos construido algo aquí, algo por lo que vale la pena quedarse. Nara dudó su compostura, se quebró ligeramente, pero irse significa abandonar a nuestra gente. Quedarse significa que elegimos una nueva vida. David conoció, su mirada es tu elección, no la de ellos ni la mía por un largo momento. Nara se quedó en silencio, sopesando el futuro contra el pasado. Luego lentamente,
Alcanzó la mano de Bea entrelazando sus dedos. Elegimos quedarnos, Nara, dijo en voz baja pero con firmeza. Bea asintió con la cabeza en acuerdo. Este es el lugar al que pertenecemos ahora. La noticia de su decisión se extendió rápidamente por la estación. Algunos de los tripulantes se sorprendieron, otros no en absoluto. Pero una cosa estaba clara. Nara y Bea ya no eran forasteros. Eran parte de la comunidad, y su decisión de quedarse consolidó ese vínculo. Dead envió un breve pero claro mensaje al emisario Seleno. Nara y Bea han elegido quedarse respetuosamente. El asunto está cerrado, esperaba una reacción violenta pero no llegó. El silencio del consejo Selenón se sintió como un reconocimiento tácito. Sabían que el último deseo de Sarin se había cumplido. Los días que siguieron fueron algunos de los más pacíficos que David había experimentado desde su llegada. La estación prosperó gracias a las contribuciones de Nara y Bel-Bela. Había mejorado los sistemas centrales de la estación, mejorando la eficiencia. De maneras que ni siquiera Grayson había imaginado. Nara introdujo nuevos protocolos médicos que salvaron vidas cuando una enfermedad inesperada azotó a la tripulación una noche mientras la estación se asentaba. En su tranquilo ciclo nocturno, David se encontró de nuevo en la plataforma de observación. Nara y Bela estaban de pie junto a él. Las estrellas proyectaban débiles reflejos en el cristal. «Este lugar se siente diferente ahora», dijo Bela suavemente. «Más ligero, como si perteneciera a nosotros también». David sonrió. Una sensación de paz se apoderó de él. «Así es, siempre lo ha hecho». Nara lo miró con una calidez poco común en su expresión. «Sarin eligió bien. Dijo que él sabía que encontraríamos un hogar aquí». El pecho de David se apretó, pero no con tristeza. Con gratitud. El regalo de Sarin había sido más que solo una responsabilidad. Había sido una oportunidad. Una oportunidad de construir algo inesperado, algo bueno mientras estaban juntos, mirando la interminable extensión de estrellas. David sabía que el viaje no había terminado. Habría desafíos por delante, pero los enfrentarían juntos, y por primera vez en mucho tiempo, David se sintió listo para lo que fuera que les deparara el futuro, porque aquí, en el corazón de la estación, entre amigos, compañeros y aliados inesperados, habían encontrado lo que todos buscaban. Habían encontrado un hogar.